Bueno, antes que nada, me presento, soy Josep Rivera de la Universitat de Valencia y quiero agradecer a Ricardo Maldonado que me invitara cuando estuve aquí en febrero a participar en este coloquio, a la vez que me gustaría manifestar mi osadía, mi atrevimiento de aceptar, teniendo en cuenta que es un tema este de la evidencialidad que yo no he tratado, no había tratado hasta ahora. Entonces, bueno, todavía me siento como pez fuera del agua, pero veremos lo que sale de aquí. Después de este inciso preliminar, que ha tenido una doble intención, presentarme y a la vez poner un ejemplo de lo que es el procedimiento de encapsulación. Este inciso preliminar que acabo de usar retoma todo mi discurso anterior. Y eso es un ejemplo bastante prototípico del tema del cual yo me ocupo. En este trabajo trato de ver la relación que hay entre encapsulación léxica, evidencialidad y, en principio, modalidad epistémica en el debate parlamentario, a partir de, ahora hablaremos del corpus. Aunque tengo que decir que me ha sucedido, como le ha sucedido a Marta, que una cosa fue el abstract y otra cosa ha sido lo que me he encontrado después. Primero haré una breve introducción, muy breve, al debate parlamentario. Hablamos de objetivos, del objetivo, el corpus y las hipótesis de investigación. Describiré el marco teórico rápidamente, el concepto de encapsulación sobre todo, las clases semánticas de encapsuladores y los resultados tanto en relación a la epistemicidad, si no, si la veo no me sale, y en relación a la no epistemicidad. Y finalmente unas conclusiones. Voy a saltarme bastante rápidamente la parte preliminar porque ya me lo conozco y luego no tengo tiempo. Las aproximaciones al debate parlamentario desde hace ya algunas décadas han sido bastante diversas. Sobre todo a mí me gustaría destacar que en general, por ejemplo, los trabajos de Van Dijk caracterizan el debate parlamentario básicamente como género, subgénero del discurso político y a partir de características del contexto, sobre todo, y de los temas de que se hablan. Quisiera destacar, no obstante, también las contribuciones recientes en debate parlamentario y relacionado con la evidencialidad de Catalina Fuentes, de María Josep Cuenca y de María Estellés y Marta Albelda, entre otros. El objetivo que me he marcado en este trabajo es determinar si la encapsulación puede ser una estrategia evidencial y ahora, añado, o más bien paraevidencial, por no pisarme demasiado los dedos. El corpus de investigación son 3 debates parlamentarios en 3 lenguas, catalán, español e inglés. El tema de discusión es para el tema de esta comunicación no tiene demasiada importancia, pero sí para el trabajo general que hemos estado realizando sobre encapsulación, porque pretendíamos que fuera un tema que provocara polarización para comprobar que el repertorio de encapsuladores, independientemente de las posiciones políticas, es más o menos extenso, pero el mismo. Hemos delimitado 465, más o menos el mismo número,
465 encapsuladores en el debate en catalán, 480 en español, 472 en inglés. No obstante, quiero remarcar que el debate en inglés tiene una mayor densidad encapsuladora porque tiene un menor número de palabras. Entonces, como ahora comprobarán, he intentado realizar una cierta aproximación cuantitativa y estadística. Puede haber un cierto sesgo en este sentido. Las hipótesis de partida son que la evidencialidad en procesos de encapsulación creemos que debe manifestarse sobre todo a través de encapsuladores que tienen un contenido semántico claramente epistémico, pero que no obstante la epistemicidad no garantiza la evidencialidad, sino que, como se observará, depende con frecuencia no solo del contenido semántico del nombre encapsulador, sino del contexto de uso. En tercer lugar, y es un aspecto que pasaré muy rápidamente, tenía la intención de observar si el grado de fijación de ciertas locuciones modales comporta una atenuación no de la evidencialidad, sino al contrario, de la encapsulación, del procedimiento de encapsulación. Y finalmente podía prever un comportamiento similar de la encapsulación como estrategia evidencial o paraevidencial en las tres lenguas, y en general puedo adelantar que el resultado ha ido en esta línea, excepto en algún caso. Básicamente hemos identificado los encapsuladores manualmente, no hay ningún programa que nos los identifique, por tanto es identificación a ojo. Hemos clasificado los encapsuladores de acuerdo con la clasificación semántica que propone Schmidt, de la cual hablaremos seguidamente. Nos fijamos primero en los encapsuladores que tenían un componente modal epistémico o un cierto componente actitudinal, y a partir de estos nombres pusimos en relación el concepto de compromiso epistémico en frente del marcaje de la fuente de la información, que es en principio lo que podemos decir que puede marcar las diferencias entre evidencialidad y epistemicidad. Y finalmente hemos aplicado un análisis estadístico de los datos. El marco teórico, el concepto clásico de cohesión léxica en Halliday y Hassan, el concepto de shell noun, encapsulación en los trabajos de Schmidt, o etiqueta discursiva en los trabajos de Ana López Samaniego de la Universidad de Barcelona. He citado algunos de los trabajos clásicos sobre evidencialidad y epistemicidad que ustedes conocen, y obviamente tengo que remarcar que el concepto de evidencialidad es en sentido amplio, y no sé si muy amplio, y he querido destacar el trabajo de Marta Carretero porque precisamente en este artículo que cito se ocupa de la evidencialidad en 4 shell nouns en inglés y sus correspondientes en español, aunque Marta se ocupa de evidencia, a ver si lo recuerdo, evidencia, indicación, signo y prueba, y los correspondientes en inglés, que ya por sí mismo tienen un contenido semántico que apunta hacia la evidencialidad. En sus conclusiones, Marta, no obstante, deja la puerta abierta a que el estudio de la evidencialidad en relación con la encapsulación se pueda ampliar a otro tipo de nombres. En ese sentido, no voy a insistir en el tema. La idea, aquí he puesto la definición
de evidencialidad que propone Marta Carretero. Solo quiero insistir en la idea que estoy usando el concepto en sentido amplio porque estoy hablando de un mecanismo léxico, no estamos hablando de afijos, ni de clíticos, ni de marcas gramaticales, ni gramaticalizadas, sino de mecanismos de un mecanismo léxico. Y, por lo tanto, además, la función primaria de estos elementos no es marcar la fuente de la información, sino que en cualquier caso es un efecto añadido. Voy a pasar rápidamente el concepto. El concepto de encapsulación, lo he ejemplificado, básicamente se trata de nombres abstractos que retoman fragmentos discursivos complejos de naturaleza predicativa. Y este mecanismo tiene importantes consecuencias semánticas, pragmático-discursivas y cognitivas. Y lo vemos en este ejemplo. Dice, en esta legislatura nos quitan de las manos los pocos instrumentos y recursos que tenemos para poder ayudar a los ciudadanos. Es lógico, en esta situación, que los ciudadanos en Cataluña tengan una sensación de frustración. Básicamente, los efectos esenciales del procedimiento son la caracterización semántica como situación de toda la información anterior, la vinculación cohesiva entre el encapsulador y el fragmento encapsulado y, por tanto, el establecimiento, como he dicho, de un vínculo, valga la redundancia, de tipo cohesivo, y desde un punto de vista cognitivo, la reificación, es decir, la presentación de un fragmento discursivo como si fuera una cosa y, por tanto, con unos límites espaciotemporales estables. No obstante, yo quisiera volver sobre el ejemplo. Ya he destacado en cursiva el es lógico y el una sensación de frustración, porque el encapsulador o la frase encapsuladora, esta situación, podríamos ver hasta qué punto no responde a una marca a una estrategia de evidencialidad o de paraevidencialidad basada, por una parte, en una inferencia lógica, pero por otra parte en una sensación que es percibida por la oradora en ese sentido respecto a el conocimiento que tiene de la situación que se vive en Cataluña. En cuanto a los tipos de nombres encapsuladores, a partir de la clasificación de las entidades referenciales de Lyons, Schmidt propone, por una parte, nombres factuales, mentales, son objetos de pensamiento, y lingüísticos, es decir, enunciados, es la expresión lingüística de ideas, y por otra parte, nombres eventivos, que son los correspondientes a las entidades de segundo orden de Lyons. Además, añade una sexta categoría, que son los nombres modales, tanto si son epistémicos como si son dinámicos o deónticos. En ese sentido, el punto de partida ha sido la clasificación de Schmidt y podemos observar en 2A, por ejemplo, dice: esa es la razón, señorías, por la cual la Constitución se empeña en prohibir obstinadamente ciertas cosas. Frente a esa realidad insoslayable, es una construcción bastante frecuente, muy repetida en los tres debates, en catalán, en español y en inglés. El carácter epistémico del nombre realidad es bastante claro. Además,
en este caso, el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, subraya realidad insoslayable y, por lo tanto, es una marca o una estrategia a la vez para hacer evidente aquello que es, desde su punto de vista, no obstante, de lo cual no se puede huir. El ejemplo 2b, lo traduzco los ejemplos del catalán, decía Agustí d'Hipona que si los gobiernos quitamos la acción de la justicia, solo nos queda una banda de ladrones y de piratas. Y, según nuestro parecer, el mundo está hoy gobernado por ladrones y piratas. Lo que quería mostrar en este caso, aparte de la marca de evidencialidad, es que el hecho de que al nostre parer en catalán es una locución modal muy fijada, difumina el procedimiento de encapsulación hasta el punto que estoy seguro que algunos de ustedes me podrían discutir si hay encapsulación o no lo hay. Y digo lo mismo sin leerlo, el ejemplo me lo voy a saltar respecto al "there is no doubt that" en el caso del debate en inglés. 3. Tenemos dos ejemplos en que, aunque el nombre tiene un significado epistémico, no parece que haya referencia, no se puede interpretar de ninguna manera que haya referencia a la fuente de la información. Por ejemplo, en el caso de 3A, no vale con romper las dinámicas de bloques, mientras en Madrid se entiende y jalea que es un valor, solo está evaluando como valor mantener el enfrentamiento entre bloques. Me salto el ejemplo 3B, aunque era interesante porque repite el nombre doubt por motivos de tiempo. Bien, entre los encapsuladores identificados, creo que se ve mejor en el gráfico. Entre un 25% y un 33%, es decir, entre una cuarta parte y una tercera parte, pueden considerarse estrategias evidenciales frente al resto, que es mayoritario, en que no es interpretable esta posibilidad. En cualquier caso, los resultados, como pueden comprobar, no son significativos. Son significativos, perdón, pero con un efecto de la magnitud, con la B de Kramer, muy baja y, por tanto, desechable. En cuanto a encapsuladores epistémicos y no epistémicos, o no estrictamente epistémicos, porque ya lo avanzo, entre los que he clasificado como no estrictamente epistémicos, hay algunos en los cuales se podría observar ciertas características o ciertas indicaciones de epistemicidad. La mayoría, contra pronóstico, contra la idea de partida, no son los estrictamente epistémicos, que se mueven entre casi el 10,5 y el 16,5, sino los de tipo lingüístico, mental y factual, que están por encima del 85%, prácticamente llegando en algunos casos al 90%. Aquí los resultados sí que no son significativos. Por tanto, la cuestión es que el comportamiento es similar en las tres lenguas. En cuanto a el funcionamiento de epistémicos y no epistémicos en el debate parlamentario, catalán, inglés y español, al menos en nuestro corpus, se comportan igual.
En la tabla he destacado en rojo los nombres de tipo, voy acabando, de tipo lingüístico, son los más frecuentes, y en inglés también, en contraste con el catalán y el español, los mentales y factuales tienen frecuencias diferentes. Vuelvo a insistir que el testi cuadrado no resulta significativo, por lo cual las diferencias de frecuencias no pueden ser consideradas como diferencias atribuibles a las lenguas. Voy a saltarme ejemplos porque tendría que haber acabado ya. En el ejemplo 4 es un caso de encapsulador lingüístico. Proponemos un frente político contra la austeridad y reitera primera propuesta. La idea es que se reiteran el mismo emisor reitera sus propias palabras. En el ejemplo 6A, un caso de un contenido factual intensificado a través de un encapsulador también factual. Bad weather has affected production and that is a fact. Probablemente el emisor o ha leído o ha sido informado de este hecho. El caso 6b, en cambio, es diferente, porque lo que se presenta como factual es, en cualquier caso, una opinión o una inferencia de la oradora, pero se presenta como evidencia, aunque sea inferencial. Dice, yo no hablaré del hecho que usted es desleal con los ayuntamientos. Sigo pasando diapositivas porque se me ha ido el tiempo. Entre los encapsuladores, voy a los datos evidenciales epistémicos, los inferenciales son los mayoritarios. Y en este sentido ya adelanto que, aunque el trabajo de María Josep Cuenca se ocupaba de otros elementos, también insistía en la idea que en el debate parlamentario los elementos evidenciales suelen ser mayoritariamente inferenciales. La diferencia respecto a lo que obtenemos en los no epistémicos es que hay bastantes más, he saltado los ejemplos por falta de tiempo, hay bastantes más casos en que en los no epistémicos en que se pueden considerar como estrategias evidenciales, citativas o incluso perceptivas o sensoriales, básicamente. Y voy con las conclusiones. Básicamente concluimos que la encapsulación léxica puede constituir una estrategia evidencial, insisto, o paraevidencial. Entre el 25 y el 33% de los encapsuladores de nuestro corpus pueden responder a la idea de marcaje de la fuente de la información. Los encapsuladores epistémicos no constituyen la única clase semántica que muestra estos valores, sino que son más frecuentes valores evidenciales en encapsuladores lingüísticos, mentales y factuales. Como he dicho, la encapsulación en los casos de epistemicidad es sobre todo inferencial, y en los casos de los no epistémicos, aunque la evidencialidad inferencial también es mayoritaria, tenemos porcentajes altos de citativos y sensoriales. En general, los resultados no son significativos, por lo cual hay que concluir que el comportamiento es similar en las tres lenguas. Pero precisamente
me he saltado el test relativo a las fuentes de la información, que sí que resultaba estadísticamente significativo, con un valor de, vamos a matizar, con un valor de la B de Kramer entre pequeño e intermedio, llegando a intermedio. En ese sentido, cabría estudiar, en todo caso, si en corpus más extensos se produce la misma situación. Y gracias por vuestra atención. Bueno, tenemos solamente 3 minutos y medio para preguntar. Sí. Gracias, Josep. Yo le quería comentar, soy consciente de que ha tomado esta visión amplia de la bioactividad y esta clasificación de encapsuladores de Smith, etc. Pero estaba pensando en el concepto del modo de acceso más universal y más restringido de la perspectiva estrecha, si de alguna manera también clasifica dos tipos de encapsuladores, porque es muy diferente hecho, realidad, etcétera, de según mi parecer, ¿no? O sea, vale. Son como dos... A ver, no sé... Sí, no es un aspecto en el cual, ya he dicho que era un trabajo muy introductorio, de hecho aprovecho, ahora que estoy más relajado, que creo que me he tirado un poco a la piscina de los cocodrilos con este trabajo, pero hemos sobrevivido. Lo que sí que he percibido, y no sé si tiene relación con tu pregunta, es que entre la mayor frecuencia de los otros encapsuladores es porque también en el conjunto del corpus los epistémicos son menos frecuentes. Si hubiera observado, que no lo he hecho y pensé que tendría que haberlo hecho, aunque se ve a simple vista. Entre el conjunto de los epistémicos solo hay en los 3 debates 2 o 3 casos que pueden considerarse como no evidenciales. Quiero decir, la mayoría de los epistémicos muestran también una cierta referencia a la fuente de la información y al modo de acceso de la información. No sé si he respondido o... He dejado la diapositiva adrede porque es la que mostraba el efecto significativo de cuando se tienen en cuenta las diferentes fuentes de la información, con una B de Kramer para 2 grados de libertad de 0,19, el valor intermedio de la B de Kramer para 2 grados de libertad está en 0,21, por tanto se me acerca. Insisto, no obstante, que es un corpus moderado, relativo, pequeño, no es un corpus muy extenso y por tanto eso se tendría que verificar en corpus más extensos. Pero creo que hay un efecto del género discursivo, tanto en el comportamiento similar en la mayoría de los otros casos, como en el comportamiento diferente del que son las fuentes de la información, sobre todo del inglés respecto al español y el catalán.